En esta ocasión, este video nos va a permitir conocer los principios eh, de lo que es el tema de actuadores. Los principios en el sentido de conocer algunas definiciones, la clasificación y algunas aplicaciones de acuerdo al tipo de actuador del que se trate. Ya ustedes pudieron hacer un diagnóstico previo. Vamos a ver en ese sentido qué tan acertados fuimos en esa actividad. Bien, vamos a dar inicio hablando de lo que es un actuador. Es bien importante tener claro la restricción de su definición, porque luego en ocasiones hay autores que comparan o mencionan que el actuador y los sensores tienen cierta similitud por el hecho de la transformación de una señal. Nada más que para este caso nosotros vamos a estar hablando de una señal tipo hidráulica, neumática y eléctrica, la cual es en realidad una energía transformada en una energía mecánica. Entonces, basado en ese concepto, puede haber autores que digan que es un sensor, pero realmente no es un sensor, no lo podemos definir como tal. Bien, un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica o energía neumática o eléctrica en energía mecánica. Los actuadores pueden verse como, les decía hace un momento, como transductores. Por ejemplo, el motor convierte energía eléctrica, se conecta a una fuente de alimentación en una energía mecánica rotacional o movimiento. Ya habíamos hablado en el tema anterior que un transductor es cualquier elemento que convierte una forma de energía en otra forma de energía. Entonces, autores dirán que es un transductor o un sensor, pero en realidad, si nos vamos a la definición que vimos de sensores, una de las cosas que busca el sensor es medir, captar, pero medir. Y en este caso, el actuador no nos transforma aquella señal de tal manera que nos permita medir. Si nos vamos a la estricta definición de transductor, puede ser que sea un tipo de, pero no sensores, ¿sí? Eso me gustaría que quede totalmente claro. Los actuadores pues, más comunes ya, o el actuador más común ya se había dicho desde el inicio de la asignatura, que es el humano, ¿sí? Nosotros podemos generar cuanto movimiento se nos pueda ocurrir de tipo mecánico. Una persona mueve o actúa un dispositivo para promover su funcionamiento. Nosotros podemos accionar, apagar o prender ahí en ese dispositivo que nosotros conocemos como apagador, prendemos o apagamos, ya hicimos una acción. Hicimos que la lámpara funcione o se apague. Con el tiempo se hizo conveniente automatizar la actuación de dispositivos, por lo que diferentes dispositivos hicieron su aparición. Actualmente hay básicamente dos tipos de actuadores. Ojo, dos tipos de actuadores dependiendo el tipo de movimiento que se realiza, ¿sí? Es una clasificación o a veces lo vemos como subclasificación. Entonces, hay actuadores lineales y rotatorios o rotativos, de acuerdo al tipo de movimiento que se genera. Dentro de los actuadores, dependiendo del tipo del que se trate, vamos a encontrar algunos elementos. El sistema de accionamiento, que es el encargado de producir el movimiento. Sistema de transmisión, que es el encargado de transmitir el movimiento del actuador a otro elemento. Sistema reductor, encargado de adecuar el torque, ¿sí? La fuerza con que genera el movimiento y la velocidad del actuador a valores requeridos. O sea, podemos adecuarlo de tal manera que no salga o no gire a aquel actuador con una velocidad que no sea la adecuada o con un torque que no sea el adecuado. Y el sistema de control encargado de enviar las órdenes al actuador para que se mueva de cierta manera. Todo esto lo vamos a encontrar en la mayoría de los actuadores. Ahora, hay tres tipos de actuadores de acuerdo a la energía que se utiliza para generar movimiento. El actuador neumático transforma la energía acumulada
en el aire comprimido en trabajo mecánico, de movimiento circular o movimiento rectilíneo, que ya los vimos. Los actuadores neumáticos se clasifican en dos grandes grupos, cilíndricos neumáticos y motores neumáticos. De la misma manera vamos a ver que en el caso de los hidráulicos. Para este caso, los hidráulicos obtienen su energía de un fluido a presión, que generalmente es aceite mineral. Los actuadores hidráulicos se clasifican en tres grandes grupos: cilíndricos hidráulicos, motores hidráulicos y válvulas hidráulicas. Por ahí también encontramos válvulas neumáticas, pero son más comunes las hidráulicas. Todas estas se utilizan más en procesos mecatrónicos, he de decirlo, ¿sí? La principal ventaja de estos actuadores es su relación potencia-peso. Ojo, eso es importante, es una característica. Y para el caso de los actuadores eléctricos, estos transforman la energía eléctrica en energía mecánica rotacional. Aquí en los eléctricos no vamos a encontrar ninguno que haga un movimiento rectilíneo o lineal. Podemos encontrar tres grandes grupos de actuadores eléctricos: los motores de corriente continua, los de corriente alterna y los motores paso a paso. Dependiendo del autor, en ocasiones los clasifican de otra manera, ¿sí? Los de corriente continua y los de corriente alterna pues tienen su clasificación de acuerdo a cómo están constituidos, qué es lo que utilizan internamente para poder funcionar. Y los motores paso a paso se clasifican en dos, que son los motores paso a paso unipolar y bipolar. Los de corriente continua y los de paso a paso son los que nosotros vamos a usar para este tema. Aquí hay una clasificación: los neumáticos, hidráulicos, eléctricos. Básicamente es lo que acabo de mencionar. Si se fijan, por aquí están esas válvulas que mencionábamos. Es otro ejemplo que luego esperemos que lo podamos ver en la práctica. Neumático, la fuente de energía es el aire a presión. En el caso del hidráulico es aceite o líquido a presión, y en el caso de los eléctricos su fuente es la electricidad. Entonces se dividen de acuerdo al tipo de energía de donde proviene o al tipo de fuente donde proviene su energía en tres, y de acuerdo al tipo de movimiento que realizan pueden mencionarse lineal y rotativo simplemente, pero se puede dar el ejemplo de los cilindros neumáticos como lineal, motores neumáticos como rotativos, y la válvula, como no hace un movimiento como tal rotativo lineal, sino hace como una especie de empuje, por eso es que no se clasifica ninguno de esos dos. Igual para los hidráulicos, y en el caso de los eléctricos volvemos a encontrar los mismos que se mencionaron en el diagrama anterior. Aquí esto es importante, ¿sí? Son las ventajas y desventajas que podemos encontrar en cada uno de ellos. El neumático, sus ventajas es el costo bajo. Van a ser más bajos, pero en relación a que otros a los hidráulicos. Porque si yo el neumático lo comparo con un eléctrico, el eléctrico va a ser más barato o de costo más bajo que el neumático, que también depende del tamaño del motor al que yo me esté refiriendo. Rapidez, pues también depende. Si yo uso un motor, va a ser más rápido que el neumático. Pero estas ventajas, ojo, son en comparación con el hidráulico. También las desventajas. ¿Son sencillos? Sí, son mucho más sencillos que los hidráulicos. Una desventaja, sí son hasta cierto punto robustos, no son fáciles de que se puedan dañar, por ejemplo. ¿Requieren de instalación especial? Pues sí, lo vamos a ver en la práctica. Son ruidosos, lo vamos a ver en algunos videos también, y en la práctica. Los hidráulicos dice que son rápidos, pero en realidad este punto el autor lo coloca, pero probablemente lo está comparando con algún otro elemento, porque en comparación al neumático y al eléctrico no podemos decir que son rápidos, pero sí podemos decir que tienen una alta capacidad de carga y presentan estabilidad por la misma naturaleza del fluido que utilizan para generar ese movimiento. Son estables ante cargas, bueno, desde luego, si están estables, si están en movimiento, pues sí pueden manejarse algunas inestabilidades. Requieren instalación especial, igual que el neumático. De hecho, este es todavía más pesado, son más robustos,
pero sí son más delicados por el hecho de tener fluido dentro de él mismo. Pueden generarse de repente bastantes fugas o hay que darle un mantenimiento para que no haya fuga de ese fluido o de ese aceite. Y no son muy económicos. En el caso de los eléctricos, son precisos y fiables, son muy silenciosos, su control es muy sencillo y son de fácil instalación. Si se fijan, pues si lo comparamos con esto, pues podemos encontrar que estos pudieran convenirnos más. Nada más que en comparación con este y con este otro, pues su potencia es limitada. Además de que encontramos solamente del tipo rotatorio. Tendríamos que hacer ciertos ajustes si quisiéramos hacer algún movimiento de tipo lineal, que en el transcurso del tema lo iremos viendo. Voy a avanzar un poquito nuevamente a estas características. Son algunas características técnicas, lo que se necesita para que pueda haber un movimiento. Aceite, aquí nos dicen la presión con la que debe de trabajar. Cada uno de esos, aquí necesariamente se requiere mayor presión. Y nuevamente opciones, cilindro, motores, paleta. Aquí hay otra subclasificación, motor de paleta y motor de pistón. Conforme avance el tema vamos a detallar un poco más. Caso de los hidráulicos, cilíndricos también. Y si se fijan, básicamente bajo la misma clasificación. En el caso de los eléctricos, corriente continua, corriente alterna, motor paso a paso. Y aquí ya incluyen los servomotores. Pero los servomotores es un caso especial que más adelante los iremos revisando. Cada uno de estos vamos a verlos cómo funcionan y cómo hacer un lazo de control en donde los debamos incluir. Ventajas, ya dijimos, baratos, rápidos, sencillos, robustos, que son las mismas. Rápido, alta relación potencia-peso, autolubricables, alta capacidad de carga, estabilidad frente a cargas estáticas, ya lo dijimos, precisos, fiables, fácil control, sencilla instalación y silenciosos. Desventajas, dificultad del control continuo, no podemos ponerlos en una posición muy precisa, a diferencia de los eléctricos. Instalación especial, necesitamos compresores los cuales son muy ruidosos. Difícil mantenimiento, instalación especial para el caso de los hidráulicos y frecuentes fugas, son más caros también. Y la potencia limitada, que si se fijan es la única que aparece en todas las clasificaciones y análisis que hemos hecho hasta ahorita. Yo les coloco varias tablas porque son de diferentes autores y es importante pues tener el punto de vista de varios de ellos. ¿Sí? Ok. Conforme avancemos, esta es una pequeña introducción para darnos una idea de cómo se clasifican. Yo les decía, este video es básicamente conocer qué es un actuador, cuál es su tarea. Su tarea es generar movimiento, cómo se clasifican, cuáles serían sus ventajas y desventajas, ¿sí? Y más adelante, pues vamos a ver cada uno de los tipos que encontramos en esa clasificación y cada una de sus ventajas y desventajas. Me regreso un poquito a esta diapositiva. Pues sí, nos dice que en robótica los actuadores son los encargados de generar movimiento de los diferentes mecanismos o elementos que conforman el robot. Recuerden que un robot no es un aparatito como luego a veces lo vemos, ¿no? Un mini. Un robot puede ser tan grande como así se requiera para generar el movimiento que se necesita. Los actuadores eléctricos se utilizan principalmente en robots que no demanden de altas velocidades ni potencia, sobre todo altas potencias. A veces las velocidades sí son las más adecuadas para los actuadores eléctricos. Son usados en aplicaciones que requieren de exactitud y repetitividad. Esto es el caso de los eléctricos. Los motores eléctricos más utilizados en robótica son los de corriente continua y los paso a paso. En el caso de los actuadores hidráulicos, estos se utilizan en robots de gran tamaño que requieren mayor velocidad para la ejecución en tareas y mayor resistencia mecánica para la manipulación de cargas pesadas. Sobre todo en esos casos sí podemos encontrar que hay actuadores hidráulicos que son más rápidos que un eléctrico, pero por su misma capacidad de carga. Probablemente si yo pongo un actuador hidráulico
con una carga muy grande y un actuador eléctrico adaptado para soportar esas cargas, voy a ver que el actuador hidráulico suba más rápido o baje más rápido que un eléctrico, porque probablemente ese eléctrico le va a ser más difícil soportar la carga. Entonces va a ir en relación a la carga que éste tenga que soportar. Por eso es que se menciona que puede ser más rápido. Y en el caso de los actuadores neumáticos son usados en aquellas aplicaciones que requieren regularmente solo de dos estados. Por ejemplo, abrir y cerrar pinzas de un manipulador. Vamos a ver en la práctica que un actuador neumático en ocasiones, de hecho lo vimos en algunos lazos de control, por ahí en algunos GIF, en el tema anterior, en donde lo único que hace es empujar algún objeto, de tal manera que nada más va a tener dos posiciones, contraído y expandido, contraído y expandido. Y regularmente es en donde se utilizan más. A veces se posicionan a la mitad de la carrera o al final de la carrera, ¿sí? Y bueno, ya le dimos otro uso más al neumático. Por el mismo tipo de energía que utiliza, es esa limitante. Bien, nada más voy a avanzar un poquito para que conozcan el tema de forma general. Aquí vemos los actuadores lineales y rotativos. Vamos a ver algunos detalles específicos sobre cómo se genera el movimiento y las limitantes en ese movimiento. Cilindros neumáticos. Vamos a ver que hay una subclasificación de estos, simple efecto, doble efecto, cilindros de vástago paralelos, de doble vástago, algunos otros que se le llama de efecto telescópico, y vamos a ver nuevamente algunas características para el caso del neumático. Y en el caso del hidráulico veremos también que hay motores, hay cilindros, vamos a ver sus características y también la clasificación. Esto, por ejemplo, es un motor hidráulico y vamos a ver su clasificación de engranaje, aletas, pistones y también los cilindros hidráulicos, que si se fijan, los comparamos con nosotros, estos son más robustos todavía por cómo están constituidos. Y veremos también, veremos que estos cilindros se clasifican exactamente igual que los neumáticos. Simple efecto, doble vástago, efecto telescópico y todos los que ya se mencionaron previamente. Vamos a ver cómo podemos hacer la conversión de movimiento que les decía al principio. ¿Sí? Si yo tengo un actuador que genera movimiento lineal, pero el movimiento que yo requiero es rotativo, vamos a ver que hay elementos adicionales que debemos de colocarle a nuestro lazo de control para que pueda generar el movimiento tal como lo queremos. Y estos son algunos ejemplos de transmisión de movimiento circular: engranes, correas, cadenas, cables, árbol articulado, bieleta, manivela, etc. Y hacer el movimiento al revés, que tendríamos que generarlo en sentido contrario. Podemos usar tornillos sin fin, engranaje cremallera, que serían algunos casos. Bien, algo importante que vamos a utilizar mucho son los motores eléctricos. Ya les había dicho, continuo, de corriente continua, alterna, paso a paso, unipolar y bipolar, y el servomotor. Estos son algunas formas en que los encontramos. Puede variar de acuerdo a su potencia, va a variar en cuestión de tamaño. Característica: un motor de corriente continua solamente tiene dos cables. Ojo, un motor paso a paso depende del tipo de motor. Si es unipolar, vamos a encontrar que tiene 5 o 6 cables. Luego veremos por qué. Si es bipolar, va a tener cuatro cables. En el caso del servomotor, lo identificamos porque tiene solo 3 cables. El de corriente continua, vamos a hacer algunas prácticas con estos. El paso a paso. El unipolar, se le llama unipolar, ¿sí? Voy a adelantar un poquito. Se le llama unipolar porque la corriente circula en un solo sentido. Se le llama bipolar porque la corriente circula en ambos sentidos. Esa es la diferencia. Vamos a ver con más detalle. Cada uno de ellos tiene sus conveniencias y sus inconveniencias. Y aquí vemos los tipos. Aquí están los 4 cables.
Y aquí vemos que pueden ser 5 o 6 si están sueltos, 5 si puenteamos el común. ¿Sí? Veremos cómo hay que conectarlos, veremos la secuencia de pasos necesarios y además veremos los circuitos necesarios para controlar cada uno de estos. Y estos son los circuitos que ustedes van a tener que implementar en su simulador y posteriormente pues en físico. El servomotor, como les decía, bueno, va a tener también sus ventajas y sus desventajas y este es el circuito más común que se utiliza para hacerlo funcionar. Una característica del sensor es que este utiliza una señal tipo pulso de reloj que dependiendo la frecuencia con la que le llegue ese pulso, se posicionará en un ángulo determinado. A cada ángulo que queramos posicionarlo le corresponde una frecuencia. Y también, bueno, pues la vamos a ver. En general, jóvenes, este es el tema de actuadores. En su EDI les voy a explicar lo que hay que hacer con este. Hasta luego.